Bienvenidos, queridos amigos cibernéticos, a su programa Entérese en YouTube. Quien le habla, Jesús Angulo, director y productor de este programa, les dice que hoy vamos a tratar un tema en extremo interesante y que todos deben de ponerle suma atención. ¿Quién era el tirano Fidel Castro y cómo llegó al poder? Para ello hemos invitado a nuestro gran amigo y al que todos ustedes siempre esperan, al doctor Orlando Trujillo. Bienvenido, doctor. Y no queremos interrumpirlo, quiero aclarar eso. Hay que aprovecharlo hoy porque el tiempo son 28 minutos. Gracias, muchas gracias por invitarme. Bueno, mira, podemos empezar diciendo que el padre de Fidel Castro era un aldeano gallego que llegó a Cuba dentro, o sea, en el conjunto de las tropas de Valeriano Weyler, el general más, pudiéramos decir, el general más sanguinario de los generales españoles que fueron a Cuba. Cuando terminó la guerra de independencia, Ángel Castro, que así se llamaba, no regresó a España, se quiso quedar en Cuba. Entonces empezó a trabajar como mayoral de la United Fruit en la región de Virán, allá en la zona de Banes. Y allí empezó a comprar algunas tierritas. Las malas lenguas dicen que se agenció otras, no muy santas, pero bueno, fue creando un patrimonio en esa zona. La madre de Fidel Castro era una muchacha campesina, hija de un matrimonio empobrecido de vegueros, de Pinal del Río, que debido a la pobreza tuvieron que dejar la provincia. Y como tenía esta muchacha Lina Rus, que se llamaba la madre de Fidel, tenía un tío que trabajaba para Ángel Castro allá en Oriente, pues se fueron allá y empezaron a trabajar con Ángel. Ángel tenía aparte de tener las tierritas esas, tenía una fonda, tenía 2 o 3 negocios extras. Y ellos se fueron a trabajar allí. Lina, que tenía 15 años, empezó a trabajar como criada en casa de los Castro. Ángel Castro estaba casado con una maestra que se llamaba María y con la que tenía 2 hijos. Pero una señora enfermiza, no tenía una salud. Y Ángel Castro empezó una relación extramarital con esta muchacha, con Lina Rus. Cuando la esposa se enteró, con sus hijos se fue a vivir a Santiago de Cuba, lo dejó y se fue. Y cuando se marchó, Ángel cogió a Lina y la metió en la casa como señora. Cuando la mujer que estaba en Santiago se enteró de eso, de esa función, rápidamente cogió, le presentó el divorcio y una reclamación de la mitad de las propiedades, las tierras y todo eso. Ángel Castro, como buen gallego, dijo, ¿cómo? Inmediatamente sacó a Lina de la casa, la mandó de nuevo para la casita chiquita, y a Fidel Castro, que tenía 4 años, lo mandó para Santiago de Cuba, a casa del cónsul de Haití en Santiago, que era un amigo personal de él. Y Fidel Castro en Santiago se crió prácticamente, se puede decir. Poco después la señora murió, María murió, y entonces Ángel Castro regresó a Lina a la casa y ya la mujer se quedó definitivamente allí. Fidel Castro empezó a estudiar en La Salle, en el colegio La Salle, pero los muchachos se burlaban de él, porque tú sabes que pueblo chiquito, infierno grande, todo el mundo sabía lo que había pasado. Entonces se burlaban de él porque era bastardo, se burlaban de él porque la madre era una criada analfabeta, y se burlaban de él porque la madre era la querida del padre. Entonces, todo esto, pues, me imagino que tuvo que hacerle trauma, sobre todo una personalidad egocéntrica, ¿no? A los 6 años él entró a estudiar en Belén, no en Belén, perdón, en los jesuitas de Santiago, que era el Colegio de Dolores. Empezó a estudiar allá y lo bautizaron. Pero lo curioso es que en la fe de bautismo no aparece el nombre de padre. Entonces, cuando él va a entrar en bachillerato, Monseñor Pérez Cerante, que era amigo de Ángel Castro, los 2 eran gallegos, llama a Ángel Castro y le dice, oye, el muchacho va a entrar en bachillerato. Y en Cuba la ley exigía, cuando tú te acordarás, cuando iba a entrar a bachillerato, tenía que llevar la inscripción de nacimiento. Dice, tenía que presentar la inscripción de nacimiento. Entonces fue cuando Ángel Castro lo inscribió. Inscribió a Fidel. Lo inscribió a todos los muchachos, a todos. Sí, con el apellido de él. Luego lo inscribió como su hijo.
Entonces, él empezó en el bachillerato. De ahí pasó a La Habana a estudiar en Belén, que era también de los jesuitas. Y en Belén se destacó por ser un fanático del fascismo y del nazismo. Él tuvo un profesor Castro, el cura Castro, que no tenía nada que ver con él familiarmente, que era un franquista hasta la pared. Y Fidel se caracterizó, se hizo famoso en Belén por los discursos y las polémicas que él armaba en defensa del fascismo. Entonces, pero terminó la Segunda Guerra Mundial. Y el fascismo, pues ya todos sabemos, y el nazismo, pues prácticamente desapareció. Y entonces, con su vocación totalitaria, nada más que le quedaba una opción, y era el comunismo, el marxismo-leninismo. Y ahí empezó a juguetear. Por aquel entonces había llegado a Cuba un embajador. Batista había establecido relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y mandaron un embajador a Cuba, y ese embajador llevó con él a un agente de la NKVD cuya responsabilidad era reclutar a jóvenes cubanos, no para que participaran en el partido, no tenían que estar en el Partido Comunista, sencillamente que ellos pudieran utilizar a favor del partido sin aparecer como miembro. Y en este caso, este señor se llamaba Bachirov, era de apellido Bachirov, y reclutó a Fidel Castro en ese tipo de acción. A su vez, Fidel Castro tenía un amigo muy allegado que se llamaba Rafael del Pino, y Rafael del Pino tenía buenos contactos con la embajada americana. Y en la embajada americana había un señor que estaba en la OSS, que era la antecesora a la CIA, que se conoce o se sabe por lo menos yo sé de él como Billy, nada más que Billy. Y Billy reclutó a Rafael del Pino más o menos para lo mismo. Y Rafael del Pino llevó a Fidel Castro. O sea, Fidel Castro estaba jugando en 2 novenas. Doble agente. Exacto. Con la particularidad de que Fidel Castro dentro del comunismo se inclinó por el trotskismo. Y estuvo, porque en Cuba había, el comunismo estaba dividido en 2 grupos grandes, muy importantes. El estalinismo, que era el mayor, el estalinista, y el trotskista. Habían gente trotskista muy importante, por ejemplo, Mujal era trotskista, para ponerte un ejemplo. Entonces, él deja el trotskismo cuando cae en desgracia el trotskismo. Y el trotskismo cae en desgracia porque el estalinismo era más fuerte, hubo peleas muy fuertes. Bueno, el famoso caso de Orfila fue una bronca entre trotskistas y estalinistas por el control de la Universidad de La Habana. Mira qué interesante esa parte. Sí, era por el control de la Universidad de La Habana. Entonces, los estalinistas, por ejemplo, él se mete en el grupo estalinista de Rolando Monferrer, que en aquel entonces se había formado en La Habana una cosa que se llamaba la Liga del Caribe. Y la Liga del Caribe supuestamente estaba hecha para eliminar a todos los dictadores de la cuenca del Caribe. Iban a empezar con Rafael Leónidas Trujillo e iban a seguir con los Somoza, el padre de Anastasio. Iban a seguir con los Somoza. Pero cuando se prepara la invasión de República Dominicana, muchos dominicanos, cubanos y otros latinoamericanos que se integraron, entre ellos estaba Fidel Castro, que se metió en el grupo. Pero el presidente Ramón Grau Sarmantín se había enterado que Trujillo sabía de la invasión y que los estaba esperando. Y Grau, para evitar una masacre, mandó que la Marina de Guerra impidiera que el barco viajara hacia República Dominicana. ¿Eso fue de Cayo Confite? Cayo Confite. Y esa gente paran en Cayo Confite. Y en Cayo Confite se da la particularidad esa, el cuento de que Fidel se tiró al agua para seguir nadando, porque había parado todos esos cuentos. Todo eso es los mitos que crean los marxistas de su gente. Después, ahora hay otra anécdota que parece más cierta, que es cuando Fidel dice, no hay que seguir, que Maferrer le pega un bofetón. Pero es una anécdota también. En definitiva, se acaba lo de Cayo Confite. Entonces, el presidente de Argentina, Juan Domingo Perón, para echarle a perder la fiesta a los americanos que habían organizado la conferencia panamericana en Bogotá en 1948, Perón organiza con los estudiantes una conferencia que se llamaba la Conferencia de Estudiantes Latinoamericanos Antiimperialistas. Y mandan a pedir a todas las universidades y a La Habana. Y de La Habana, entre los delegados va Guevara, Alfredo Guevara, va Rafael del Pino, va el chino, no me acuerdo cómo le llama, el apellido, va Fidel Castro. Eran como 6 o 7 muchachos que van a Bogotá. Ahí va el presidente de la FEO también en aquel momento. Sí, pero yo no recuerdo el nombre.
Entonces van todos ellos y va Fidel Castro. Fidel Castro va por Venezuela, no va directamente a Colombia. Él va a Venezuela, estuvo en Caracas primero y de ahí viajó con Rafael del Pino para Colombia. Estando en Colombia, él le pide una entrevista a Eleazar Gaitán, que era dirigente del Partido Liberal, abogado, y había un problema grave en Colombia de muchos años entre liberales y conservadores. Y Gaitán acababa de defender a un militar que lo acusaban de haber matado a un conservador y había salido absuelto. O sea que había problemas graves ahí. Y Fidel le pide una entrevista a Gaitán y se la da para una fecha. El día anterior asesinan a Gaitán. Y se desata aquel aquelarre de sangre, de violencia, que dice que prácticamente la mitad de Bogotá ardió, que fue el Bogotazo. Empiezan la gente a atacar, quemaron las iglesias, aquello fue horrible. Y se controló cuando el ejército salió a la calle con los tanques. Nadie sabe exactamente, eso es como lo de Tlatelolco en México, que no se sabe la cifra. Pero se calcula que en el Bogotazo murieron entre 3 y 4 mil personas en el Bogotazo. Se quedan en Cuba estos Fidel y esta gente, que por cierto, están las fotos de Fidel metido en todo lo del Bogotazo, en la ruina de una iglesia quemada, en las calles, en los motines. Y entonces Ramón Grau San Martín manda un avión a Colombia a recoger a esta gente y lo llevan para Cuba. Cuando Fidel llega a Cuba se encuentra que la cosa está caliente, porque hay mucha gente que lo andan buscando para liquidarlo, porque Fidel formaba parte de aquellos grupos que le llamaban los Gatillos Alegres. Y aunque él no había estado, para todo indica que él no había estado involucrado, mucha gente lo acusaba de la muerte del presidente de la FEU, de Castro, que no tenía nada que ver con Manolo Castro. Manolo Castro, que lo mataron a la salida del Cinecito, en la calle San Rafael. Pero decía que Fidel no había disparado, había estado en la conspiración. No sé, yo no lo sé. Pero el problema es que lo andaban buscando y Fidel decide tranquilizarse, ponerse a buen recaudo. Y para mejor recaudo se casa con Mirta Díaz Balar y se viene de luna de miel a los Estados Unidos. También está la anécdota de que el pasaje, el dinero para la luna de miel, se lo regaló Batista. No sé si es cierto o no, yo no lo he podido comprobar, pero eso es un rumor que siempre ha existido. Vino aquí a Estados Unidos y estando aquí, se va a Washington, porque lo manda a buscar un señor que se llamaba, en Cuba se llamó, en los años 30, se llamó Arturo Guillermo Montenegro. Nadie sabe quién es, de dónde venía, dónde nació. Pero aquí en Estados Unidos trabajaba en el Departamento de Estado y aquí se llamaba Arthur William Whaley. Y este individuo, que llegó a ser incluso segundo secretario de la embajada en Buenos Aires, este individuo le lleva a Fidel Castro y se lo presenta a David Rockefeller, que se reúnen en el salón del Council of Foreign Relations en Washington. ¿Qué época es esa más o menos? Ese es el año 48. Y en ese caso, Rockefeller ve en Fidel Castro un elemento importantísimo para lo que ellos en ese momento, los fabianos americanos, habían determinado para Latinoamérica, una política que se llamó la política Sol-Linowitz. Sol-Linowitz fue un diplomático americano, fabiano. ¿Y de qué consistía esa política? Esa política consistía en desestabilizar a los países de Latinoamérica, que en ese momento estaban progresando, unos más, otros menos, pero todos progresaban. Desestabilizarlo de tal manera de permitir que llegaran al poder gobierno populista que dieran paso a un camino hacia un nuevo orden mundial. Pero seleccionan a Cuba, ¿por qué? Porque era una isla, porque cerca de Estados Unidos y poca población. Primero había empezado en México, mucha población, frontera con Estados Unidos, y la embajada soviética era enorme, era la más grande de América Latina. Entonces desecharon México, cogieron a Cuba. Pero ¿qué pasaba? ¿Cómo tú crear una revolución a un gobierno democrático? En ese momento estaba el gobierno de Carlos Primo Socarrá, que era una democracia, en función. Entonces, ¿cómo hacer eso? Bueno, había varios militares que habían venido a ver a Fulgencio Batista en Daytona para pedirle que diera un golpe de Estado. Los militares estaban disgustados con Prío porque Prío le había quitado una serie de prebendas que ellos tenían. Pero Batista, que era un hombre de Washington, no sabía cómo Washington iba a tomar eso y no se atrevía a dar el paso. Pero entonces los fabianos le mandan a un senador de Luisiana que se llamaba Russell Long, y el senador va a entrevistarse con Batista y le dice que tiene luz verde, que no hay ningún problema, que lo lleva adelante, que tiene la luz verde. Y Batista ya con esa luz verde
da el golpe de Estado en Cuba, el 10 de marzo, por la posta número 4. Un golpe de Estado que fue incruento, porque hubo un solo muerto, que fue por un accidente, que fue el teniente Negrete de la policía, que fue un accidente. No. Entonces, Prío, cuando se entera del golpe de Estado, trata de buscar la ayuda de las Fuerzas Armadas, pero todos los cuarteles estaban con Batista, el único era Matanza. Él va a salir para Matanza, pero se entera que el jefe militar de Matanza lo habían destituido. Entonces lo que hace es que se mete en la Embajada de México. Se mete en la Embajada de México. Entonces, Fidel Castro, que estaba postulado para representante en esas elecciones, que eran 3 meses después, en el año 52, pues se queda ya listo para prepararlo. Empieza con un grupo de jóvenes, casi todos ortodoxos, que era un desprendimiento del Partido Auténtico. El Partido Auténtico era un partido de izquierda, centro-izquierda. Entonces, Fidel Castro empieza a reunir a esta gente, reúne unos 160 y pico de, creo que eran 160, una cosa así, de jóvenes, para asaltar dos cuarteles, el Céspedes en Bayamo y el Moncada en Santiago de Cuba. Al Céspedes mandó 23 o 24 hombres, porque eso no era un cuartelito en Bayamo pequeño. Y entonces se organiza para el 26 de julio. El 26 de julio, el día de Santa Ana, son los carnavales en Santiago de Cuba. Y la mitad, 3/4 partes de las tropas estaban borrachos en los carnavales, fiestando, los soldados. Y lo que quedaban en el cuartel era un esqueleto, la guardia y esa serie de cosas. Y entonces ellos Fidel Castro sabía positivamente que aquello era un fracaso, pero lo llevó a cabo. Curiosamente, Fidel Castro se crió en Santiago de Cuba. En cambio, el automóvil en que él viajaba se perdió en las calles de Santiago. Y no pudo llegar a tiempo a la puerta del Moncada para poder entrar en el cuartel. Cuando él llegó, ya aquello se había acabado, entonces él se quedó fuera. Con un grupo se fueron. Había colocado a Raúl Castro, el hermano, lo había puesto en el Tribunal de Justicia de Santiago, a 5 cuadras del cuartel, un día cerrado, no había nada que cuidar, no había ningún peligro, lo había puesto buen recaudo. Entonces ellos se van y los que entraron, bueno, todos quedaron, porque los que quedaron heridos, la soldadeca enardecida por el ataque traicionero, por los muertos que le habían ocasionado, los remató. Entonces Fidel Castro se va con esta gente para Monterruz, cerca de Santiago. Allí se esconde y hace contacto con Pérez Cerante. Entonces Pérez Cerante habla con Ángel y llaman porque Ángel Castro era amigo de Batista, se conocían de cuando Batista era joven. Y llaman a Batista y le piden, y le dice, Ángel le dice, ¿sabes cómo son los muchachos? Miren, y le piden a Batista que garantice la vida. Batista llama a Río Chaviano, que era el jefe del regimiento número 1, Antonio Maceo, de Santiago de Cuba, y le hace prometer al coronel Río Chaviano de que le va a garantizar la vida a Fidel Castro, porque Pérez Cerante dice, si ustedes le garantizan la vida, yo lo entrego. Entonces así se hizo, vino el juicio, se le hizo un juicio. En ese juicio Fidel Castro plagió a Adolfo Hitler, porque él hizo su propio alegato, y al final del alegato Hitler, en el juicio del Punch en Múnich, Hitler dice, condenarme, la diosa de la historia me absorberá. Y Fidel Castro dijo, condenarme, la historia me absorberá. Le quitó la diosa. Bueno, él era muy interesado en el libro de Mi lucha de Hitler. Sí, no, él andaba bajo el brazo cuando era estudiante. Entonces, lo plagió a Hitler. Lo condenan a 15 años de prisión, pero en ese intervalo empieza el proceso político dentro de Cuba, lo que le llamaban las clases vivas, empiezan a presionar a Batista para que haya una amnistía general. El Departamento de Estado se mete en eso también, presionando para tratarle. Y por otro lado, Batista habla con los militares y le dice, mira, vamos a hacer una amnistía. Los militares se niegan, pero Batista le dice, esta amnistía va a ser general, vamos a garantizarle, vamos a amnistiar a esta gente, pero le vamos a dar una amnistía también a los militares que remataron a los heridos, y aquí todo el mundo va a salir limpio. Entonces los militares aceptaron, y a los 2 años de estar en la prisión, una prisión muy particular, porque tenía todas las comodidades de vida y por haber, Fidel Castro sale con sus amigos y sale de prisión, se queda un tiempito en La Habana, que por cierto yo lo vi llegar a La Habana en ferrocarril, porque fue por un barco hasta Guatabanoy, ahí cogió el tren hasta La Habana y yo lo vi llegar a la estación terminal de La Habana. Entonces se quedó un tiempito en La Habana y de ahí sale y viene para Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos se vuelve a reunir con David Rockefeller y aquí se coordina y se organiza y se reúne con Carlos Prío Socarrá.
Y Carlos Prieto Socarrás es el hombre que da el dinero para que él se vaya a México a empezar a preparar una invasión. Cuando él llega a México, se encuentra con un viejo enemigo de Fulgencio Batista, el general Lázaro Cárdenas, que había sido presidente. Porque en los años 30, Batista y Lázaro Cárdenas eran los dos más destacados en América Latina revolucionarios, ¿no? Y Lázaro Cárdenas le propuso a Batista que él fuera el presidente de la Liga Antiimperialista Latinoamericana. Y Batista se negó. Porque Batista jugaba con los comunistas, pero hasta un punto. Porque él respondía a Washington. Hasta un punto él jugaba con los comunistas. Lo tuvo en su gobierno y todo, pero hasta un punto. Entonces ahí se hizo un viejo rencor entre Lázaro Cárdenas. Y entonces Lázaro Cárdenas le brinda a Fidel Castro su rancho para que se entrene. Entonces un cubano que había peleado en la guerra civil española, coronel del ejército español, lo habían elevado a general de las Baleares, pero no pudo tomar posesión porque lo hacen general y 2 días después la república cae. El general Alberto Bayo es el que va a entrenar entonces a este grupo para hacer la invasión a Cuba. Esta gente compran un viejo yate, un yate que estaba parado ahí en México, en Tuxpan. Tenían el yate ahí, era de un americano que le llamaba el yate abuela, grandma. Compraron el viejo yate ese y entonces ahí se montaron porque había un acuerdo con Frank Pais, que estaba en Santiago de Cuba, para hacer un levantamiento en Santiago a la vez que desembarcaban. Pero ¿qué pasó? Que según ellos, el yate era viejo, el motor no funcionaba bien, que la mar estaba gruesa. En definitiva, el yate se atrasó. Y Frank Pais se alzó y tomó la Policía Marítima de Santiago de Cuba. Pero, como no llegó el desembarco, tuvieron que abandonar aquello y salir huyendo. Entonces, Fidel Castro desembarcó 3 días después en un punto cerca de Bayamo que se llama Playa Colorada. Porque un avión de la Marina, un Catalina, lo divisó y el Catalina dio un pase, le tiró un poco de ametralladora y eso, y entonces metieron el barco en un pantano, allí en las Coloradas, y ahí se tiraron a tierra. Después dijo que se había quedado con 12 hombres. Eso es un plagio también, porque a él le encanta plagiar. Eso es un plagio de cuando Carlos Manuel de Céspedes, después del combate de Yara, se queda con 12 hombres nada más y dice 12 hombres son suficientes para hacer la independencia de Cuba. Hay Cristo que tenía 12 hombres también. Bueno, pero en este caso, entonces Fidel Castro hace lo mismo, que se quedó con 2 hombres, no es verdad. Además lo estaba esperando un viejo cuatrero de la Sierra Maestra, que era, ¿cómo se llamaba aquel hombre? Que le sirvió de guía y después terminó de comandante. Crescencio Pérez. Crescencio, eso era un cuatrero que llevaba 50 años alzado en la sierra. Entonces es un parecido a Doroteo mexicano, Doroteo Arango, que después se convirtió en Pacho Villa, que ha sido un cuatrero toda la vida. Y este igual. Entonces, pues, Fidel Castro hace un campamento en el lugar más recóndito de la Sierra Maestra, un lugar que se llama La Plata, que para llegar al ejército allí, él se enteraba 5 días antes, porque los guajiros le avisaban, porque eso está metido en el medio de la montaña, en el macizo. O sea, ahí se metió él y de ahí no salió nunca. Entonces, el New York Times le manda a Cuba a un periodista comunista retirado, que ya estaba retirado, amigo personal de Lenin y amigo personal de Stalin, Herbert Matthews, que va a Santiago de Cuba con la misión de internacionalizar a Fidel. Llega allí, le tira una fotografía parado en la montaña con una mochila y un rifle de mira telescópica que jamás usó, ¿okay? Parado allí, y lo lanzaron para América Latina. Entonces CBS, todos los canales, todas las emisoras lo lanzaron como el Robin Hood de América, el guerrillero, el joven guerrillero, todo fue un teatro armado por la Tercera Internacional. Todo estaba organizado. En este caso eran los fabianos americanos los que estaban trabajando. Los fabianos americanos lo empujaban. Mientras tanto, mandan a Cuba en el año 58, Batista hace una compra de armamentos a Estados Unidos y el Departamento de Estado le cancela esa compra de armas. Batista se tiene que ir a comprar armas a Brasil, a Gran Bretaña, a Bélgica, a la República Dominicana. Pero era mucho más grave que eso. Era una señal de que el Washington no estaba respaldando a Batista. Y eso era muy malo para él. Lo mismo que le hicieron a Chiang Kai-shek en el año 48, cuando Chiang Kai-shek compró las armas y después Dean Rusk le prohibió la entrega porque dijo que el gobierno de Kuomintang era corrupto.
La misma, era el mismo cartabón, funciona siempre igual. Entonces le hicieron esto a Batista y ya Batista se ve que no tiene el apoyo de Washington. Y le mandan un nuevo embajador, el embajador Smith, que va con la misión de decirle a Batista, te tienes que ir. Batista empieza a hacerse remolón, no se quiere ir, hasta que en diciembre le mandan un ultimato, Smith lo va a ver y le dice, oye, dice Washington que te vas o te vas. No, yo se lo define muy bien en mí. En su cuarto piso. Y ahí explica que él mandaba los informes a Washington diciendo los vínculos y las relaciones de Fidel con el Partido Comunista y que Arthur William Weyler, que era jefe del Buró del Caribe, ya en ese entonces, y el jefe de él, que era Roy Bolton, que era su secretario para Latinoamérica, escondían esos informes y hacían los propios de ellos. O sea que tanto una especie de Ana Belén Montes que le daba al Pentágono los informes que ella se fabricaba. ¿Qué departamento de Estado siempre ha estado infiltrado? No, siempre, desde un principio. Y sobre todo con Franklin Delano Roosevelt lo llenaron de arriba abajo. Y como no se pueden cambiar porque son de carrera, pues entonces esa gente está muy por sécula seculorum. Entonces el Departamento de Estado trabajaba para Fidel Castro aupándolo. Y así es como ellos logran convertir a Fidel Castro en un personaje. Y el 31 de diciembre Batista se va de Cuba. Y destruir las demás organizaciones. Sí, porque era... No, porque el 26 de julio era una organización. Ellos nada más hablaban del 26 de julio. La AAA, había el directorio revolucionario. Y eso había puesto los muertos, porque los estudiantes ponían los muertos. No, y el famoso asalto al Palacio Presidencial, que lo hizo el directorio revolucionario. Fidel Castro de la Sierra les dijo puchista, les dijo horrores. Porque si el ataque del 13 de marzo hubiese sido exitoso, Fidel Castro jamás puede bajar de la sierra. Jamás. Entonces, bueno, nos quedamos en que Fidel ya triunfa la revolución y entonces pues después hablamos del triunfo de la revolución. Yo creo que sí, hemos querido estar hasta aquí porque eso es lo que nos da el tiempo. Ahora vamos a un segundo capítulo que no será hoy, les prometo que dentro de unos días traemos nuevamente aquí al doctor Orlando Trujillo y vamos a la segunda parte, que es tan o más interesante que esta primera. Sin más, hasta el próximo viaje, que será en los próximos días, que traeremos otra vez nuevamente, como les repito, el doctor Orlando Trujillo. Se despide de ustedes Jesús Angulo. Las malas lenguas dicen que se agenció otras no muy santas, pero bueno, fue creando un patrimonio en esa zona. La madre de Fidel Castro era una muchacha campesina, hija de un matrimonio empobrecido de vegueros, de Pinal del Río, que debido a la pobreza tuvieron que dejar la provincia. Y como tenía esta muchacha Lina Rus, que se llamaba la madre de Fidel, tenía un tío que trabajaba para Ángel Castro allá en Oriente, pues se fueron allá. Para ello hemos invitado a nuestro gran amigo y al que todos ustedes siempre esperan, al doctor Orlando Trujillo. Bienvenido, doctor. Y no queremos interrumpirlo, quiero aclarar eso. Hay que aprovecharlo hoy porque el tiempo son 28 minutos. Gracias, muchas gracias por invitarme. Bueno, mira, podemos empezar diciendo que el padre de Fidel Castro era un aldeano gallego que llegó a Cuba en el conjunto de las tropas de Valeriano Weyler, el general más, pudiéramos decir, el general más sanguinario de los generales españoles que fueron a Cuba. Cuando terminó la guerra de independencia, Ángel Castro, que así se llamaba, no regresó a España, se quiso quedar en Cuba. Entonces empezó a trabajar como mayoral de la United Fruit en la región de Virán, allá en la zona de Banes. Y allí empezó a comprar algunas tierritas y empezaron a trabajar con Ángel. Ángel tenía aparte de tener las tierritas esas, tenía una fonda, tenía 2 o 3 negocios extras. Y ellos se fueron a trabajar allí. Lina, que tenía 15 años, empezó a trabajar como criada en casa de los Castro. Ángel Castro estaba casado con una maestra que se llamaba María y con la que tenía 2 hijos. Pero una señora enfermiza, no tenía una salud. Y Ángel Castro empezó una relación extramarital con esta muchacha, con Lina Rus. Bienvenidos, queridos amigos cibernéticos, a su programa
Entérese en YouTube. Quien le habla, Jesús Angulo, director y productor de este programa, les dice que hoy vamos a tratar un tema en extremo interesante y que todos deben de ponerle suma atención. ¿Quién era el tirano Fidel Castro y cómo llegó al poder?